Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 83 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo, habíamos dejado planteado este problema que decía determinar las coordenadas del punto trigonométrico P de pi tercio, el segundo de tres puntos trigonométricos muy especiales que vamos a estudiar. Ya estudiamos el de P de pi sobre 4 y determinamos sus coordenadas, que eran raíz cuadrada de 2 sobre 2, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y ahora estamos buscando las coordenadas del punto trigonométrico que le correspondía a P de pi sobre 3. Ya habíamos hecho el siguiente análisis hasta ahora. Como pi sobre 3, esa cantidad, ese número para el cual yo estoy tratando de determinar las coordenadas de su punto trigonométrico, es pi dividido entre 3, porque fíjense que esto querría decir pi, que es lo mismo que pi sobre 1 multiplicado por el recíproco de 3, que es un tercio, y fíjense que efectivamente pi por 1 es pi, y 1 por 3 es 3, o sea que fíjense que pi sobre 3 es una tercera parte del valor pi. Entonces el punto trigonométrico que le corresponde a ese número trigonométrico pi tercios, el punto trigonométrico P de pi tercios, que es el que estamos interesados en determinar sus coordenadas, se localiza a una tercera parte de la distancia desde el punto A, que es este punto que tenemos aquí en nuestro círculo unitario, que corresponde al punto 1, 0, que es donde se empiezan a medir, ¿verdad?, las distancias esas que determinan los puntos trigonométricos a lo largo del círculo unitario, y que corresponde al punto trigonométrico P de 0, ¿verdad?, hasta el punto B, que es este que corresponde al punto negativo 1, 0, y que corresponde al número pi, ¿verdad? Es el punto trigonométrico del número pi. O sea, pi sobre 3 es una tercera parte de esa distancia que da desde aquí hasta acá, que cuando estudiamos los puntos estos trigonométricos cuadrantales, determinamos que esta distancia era pi, ¿verdad? Así que una tercera parte de esa distancia es la que yo tengo que recorrer para determinar dónde está más o menos el punto trigonométrico de pi tercio, ¿verdad? Así que si es así, fíjense que si yo considero esta distancia pi desde aquí hasta acá, y el punto trigonométrico tiene que estar localizado a una tercera parte de esa distancia que va desde aquí hasta acá, desde el punto A hasta el punto B, claro, a lo largo del círculo unitario, no directamente, sino a lo largo del círculo unitario, yo diría que una tercera parte de esa distancia que hay como por aquí, ¿verdad? Aquí hay una tercera parte, aquí hay una segunda tercera parte, y aquí hay una tercera parte, ¿verdad? Por eso es que aquí yo digo que este arco mide pi sobre 3, este arco desde aquí hasta aquí mide también lo mismo, pi sobre 3, y este tercer arco mide pi sobre 3. Fíjense que si yo sumo la medida de este arco, que es pi sobre 3, más la medida de este arco, que es pi sobre 3, más la medida de este arco, que es pi sobre 3, pi sobre 3 más pi sobre 3 más pi sobre 3 da 3 pi sobre 3, cancelamos el 3 y nos queda pi, que efectivamente es la distancia que da desde aquí hasta acá. ¿Okay? Bien, ahora considera el ángulo central en el círculo unitario, ángulo POA, este que está aquí, POA, POA. ¿Por qué ese es un ángulo central? Porque fíjense que el vértice de ese ángulo POA está en el centro del círculo unitario, en el punto 0, 0, en el origen, y sus lados son radios, o forman parte de radios de ese círculo unitario, ¿verdad que sí? Entonces vea que por ser un ángulo central en ese círculo unitario, en la geometría vimos que cuando usted tenía ángulos centrales en un círculo, le podía asignar a ese ángulo central la medida del arco que le interceptara. Así que si este ángulo POA, fíjese, intercepta este arco que mide pi sobre 3, yo le puedo asignar a ese ángulo la medida pi sobre 3. ¿Ves? Por eso que decimos, entonces, podemos asignarle al ángulo POA una medida de pi sobre 3. Entonces, considere la cuerda PA, esta cuerda que está aquí, PA, el segmento directo que va desde el punto P, que está en el círculo unitario, hasta el punto A, que también está en el círculo unitario, en ese círculo unitario, y considere también este segmento PC, que va a ser perpendicular al eje de X. Y dijimos que yo podía conseguir ese segmento, ¿verdad? Porque a través de un punto fuera de una línea, como lo es el eje de X, yo puedo conseguir una línea que es perpendicular a esta primera línea que les damos, ¿verdad? Y ese segmento pertenecería a esa línea que va a ser perpendicular, pasando por ese punto, a la línea que corresponde al eje de X, ¿verdad? Y note que PC, la medida, ¿verdad? Porque si yo le quito el signo de segmento al PC, quiere decir la medida de PC es Y. La medida de PC es Y. ¿Y qué es Y? La ordenada de ese punto trigonométrico P de pi tercio, ¿verdad? Porque fíjese que si esa es la distancia perpendicular desde el punto P de pi tercio hasta el eje de X, esa es la ordenada por definición de ese punto. Y fíjese también que OC sería el valor de la abscisa, ¿verdad?
esto es lo que yo tengo que caminar y quedaría la distancia de ese punto P de pi sobre 3 hasta el eje de Y, esa es la X, ¿verdad? Porque esto sería congruente con esto, ¿verdad? Por ser lados opuestos de un paralelogramo, y esta sería la Y, así que esto mide X, la abscisa de ese punto trigonométrico P de pi tercios, y esto mide Y, la ordenada de ese punto trigonométrico P de pi tercios, ¿verdad? Vea entonces que el ángulo OPA está inscrito en nuestro círculo unitario. OPA. Este ángulo OPA, el que tiene vértice en P, está inscrito en el círculo unitario. ¿Por qué está inscrito? Porque fíjese que su vértice, que sería P, ¿verdad? Porque es el ángulo OPA, está en el círculo unitario. Y sus lados, fíjense que son cuerdas de ese círculo unitario. Esto, que sería una cuerda, ¿verdad? Cuerda que ya consideramos la cuerda PA, ¿verdad? La cuerda PA. Y esta otra cuerda que fíjense que al pasar por el centro del círculo unitario es un diámetro de ese círculo unitario, ¿verdad? Esto es un diámetro. Y es el otro lado de ese ángulo inscrito OPA, ¿verdad? Ajá. Y por lo tanto, si está inscrito, ese ángulo OPA está inscrito en ese círculo unitario, su medida, por un teorema que vimos en el curso de geometría, es la mitad de la medida del arco que él intercepta. ¿Y cuál es el arco que intercepta ese ángulo O, que empieza, ¿verdad? El ángulo, fíjense, llega hasta acá, ¿verdad? Ese lado, incluye ese segmento, desde aquí hasta aquí, OPA, OPA. ¿Cuál es el arco que intercepta? Pues este que está aquí, ¿verdad? Empieza aquí y termina aquí. Pues la medida de ese ángulo va a ser la mitad de lo que mida este arco que él intercepta, que ese ángulo inscrito en el círculo unitario intercepta. ¿Y cuánto mide este arco? Pues fíjense, si fuera desde aquí hasta acá, como esto es un diámetro, pues mide lo que mide un semicírculo, que sería pi, ¿verdad? Pues recuerden que el círculo unitario completo mide 2pi, pues si es un semicírculo desde aquí hasta aquí, la mitad del círculo mide pi. Pero fíjense que el arco que él intercepta no es desde ese ángulo OPA, no es ese arco desde aquí hasta aquí, sino desde aquí hasta aquí. Así que sería la medida completa de este arco, que hemos dicho que es pi por ser un semicírculo, menos este arco, ¿okay? Así que la medida del ángulo OPA será la mitad de pi menos pi tercios. Mírenlo ahí. La medida del ángulo OPA será la mitad de pi menos pi tercios. La mitad del arco, de la medida del arco que él intercepta, que hemos visto por el análisis que hemos hecho, que es pi menos pi tercios. Asimismo, el ángulo OAP, este otro, OAP, fíjense que también está inscrito en el círculo unitario, porque su vértice, que es el punto A, está en el círculo unitario, y los lados, miren, son cuerdas de ese círculo unitario. Esa es la definición de lo que es un ángulo inscrito en un círculo, ¿verdad? Que su vértice es uno de los puntos del círculo, y sus lados son cuerdas de ese círculo, ¿verdad? Y fíjense que efectivamente son cuerdas. Tenemos este segmento que conecta dos puntos en el círculo unitario, el PA, y tenemos este segmento, ¿verdad? Que es de hecho un diámetro, porque fíjense que es una cuerda que pasa por el centro del círculo unitario. Así que por lo tanto su medida será la mitad del arco, de lo que mide el arco que él intercepta. ¿Y cuál es el arco que ese ángulo OAP, ¿verdad? El OAP intercepta. Pues mire, desde aquí hasta aquí, este es el arco, ¿ves? Que sus lados de ese ángulo OAP, perdón, intercepta, ¿verdad que sí? ¿Cuánto mide este arco? Porque lo que midirá esto será la mitad de lo que mida este arco. Pues mire, este arco, que está de aquí a aquí, mediría pi completo si fuera desde acá hasta acá, ¿verdad que sí? Pero fíjense que el arco que intercepta el ángulo OAP no es ese arco desde acá hasta acá, sino desde aquí hasta acá. O sea que a pi, que sería esta distancia completa, hay que restarle este pedacito de acá, porque no incluye, ese arco no incluye este arquito de acá, ¿verdad? Así que sería pi menos pi tercio, sería la mitad de este arco. Por lo tanto, la medida de este ángulo OAP sería la mitad de pi menos pi tercios. Mírenlo aquí. Sería la mitad de pi menos pi tercios. Esto es, mire, si yo comparo la medida del ángulo OAP, que es esto, con la medida del ángulo OPA, que es esto, mire, ¿qué usted diría? Miden lo mismo, ¿verdad que sí? Por lo tanto, este ángulo OPA es congruente con este ángulo OAP, ¿verdad que sí? OPA es congruente con el ángulo OAP. Y vea que los tres ángulos de ese triángulo OAOP, este triángulo OAP, serían, miden lo mismo, pi tercios, ¿verdad que sí? Porque mire, como yo sé que también este ángulo mide pi sobre 3, porque se lo habíamos asignado desde un principio, pi sobre 3, ¿se fijan? Así que este ángulo mide pi tercios, este ángulo hemos visto que mide, ¿verdad? Pi tercios, dicho sea de paso.
fíjense que si yo, ¿verdad? Hago esta resta, mírenlo por aquí. Pi menos pi tercios, yo tendría que escribir 3 pi tercios, ¿verdad? Que si yo cancelo el 3 con el 3 es pi menos pi tercios, ¿verdad que sí? Y esto da 2 pi tercios, ¿verdad que sí? 3 pi menos 1 pi, 2 pi sobre el denominador común 3. Y si yo busco la mitad de eso, ¿verdad? Que es lo que dice aquí que busquemos, la mitad de eso, que es 2 pi tercios, ¿qué me da? Pi tercios. O sea que este ángulo de aquí, este ángulo central, este ángulo mide pi tercios y este ángulo también, que mide lo mismo que este, que acabamos de ver que mide pi tercios, ¿verdad? Los tres ángulos miden lo mismo, pi tercios, ¿verdad que sí? Así que vea que los tres ángulos del triángulo AOP son congruentes, miden lo mismo, pi tercios. Por lo tanto, ese triángulo OPA, al tener los tres ángulos iguales, pues es un triángulo equiángulo. Y en geometría hay un problema que le dicen que demuestre, de hecho le dicen demuestre que la altura sobre la base de un triángulo isósceles también es la mediana. Y recuerde que los triángulos equiláteros son también isósceles. Porque ¿cuál es la definición de un triángulo isósceles? Que tienen dos lados iguales. Y el equilátero tiene los tres lados iguales, pues tiene dos lados iguales, ¿verdad? Así que cualquiera de los tres lados sería la base, ¿verdad? Pero recuerde que la base del triángulo isósceles es el lado que no es igual en el triángulo isósceles. Pero los tres lados de un triángulo equilátero son iguales, así que cualquiera de los tres lados son bases. Y entonces ese teorema dice que la altura de un triángulo isósceles, como lo es un triángulo equilátero, ¿verdad? Pues la altura sobre un lado, sobre la base de un triángulo isósceles, que sería SPC, también es su mediana, ¿verdad? SPC, que fíjese que es la altura de ese triángulo equilátero sobre el lado OA, viene a ser también la mediana sobre ese lado OA. O sea que este punto, al ser este también, además de la altura, la mediana, divide este intervalo en dos partes iguales, en la mitad, ¿verdad que sí? Porque es la mediana, eso es lo que quiere decir la mediana. Bueno, pues eso es lo que decimos aquí, ¿verdad que sí? Ajá, esto es PA, ajá. Ah, entonces dice, va a ser equilátero, ¿verdad que sí? O sea, PA, este lado, PA, este lado OP y este lado OA miden lo mismo, ¿verdad? Esos tres lados miden lo mismo porque es equilátero al ser equiángulo. ¿Y qué pasa? Que OP y OA, mire, OP y OA son radios del círculo unitario. ¿Y el radio del círculo unitario cuánto mide? 1. O sea que los tres lados de ese triángulo equilátero miden 1. Esto mide 1, esto mide 1. Y este que está acá, que fíjense que no es un radio, también tiene que medir 1 porque es equilátero, ¿ves? O sea que a pesar de que no es un radio, tiene que medir lo mismo 1 por el análisis que hemos hecho, ¿verdad? Bien, entonces decimos lo que acabamos de decir. Como OC, esto, además de ser altura sobre del triángulo SOPA sobre este lado OA, es también mediana, es mediana sobre ese lado también. Es mediana sobre ese lado también. Sobre ese lado OA también. Sobre ese lado OA también. O sea que este segmento OC y este segmento CA miden lo mismo, que este es el punto medio. C es el punto medio de ese segmento, de ese lado, de ese triángulo equilátero OA, ¿verdad? Por lo que OC, la medida de ese segmento OC será la mitad de lo que mide OA. O sea, la mitad de, y como OA es un radio, ya habéis visto que los tres lados de ese triángulo equilátero medían 1, será la mitad de 1, y la mitad de 1, seguimos acá abajo, es un medio, ¿verdad? Un medio por 1 da un medio. Pero recordamos es un medio. Recordamos que que OC, que es lo que yo acabo de encontrar que vale un medio, es la X de nuestro punto trigonométrico P de pi tercios, ¿verdad? Así que ya tenemos cuánto es la abscisa de ese punto P de pi tercios, vale un medio, ¿verdad?
Entonces, como el triángulo PCO es rectángulo, ¿verdad que sí? Es rectángulo, mira, porque tiene un ángulo recto aquí. PCO, este triángulo es rectángulo. Esta hipotenusa mide 1 y este cateto mide 1/2, pues puedo buscar el otro cateto, ¿verdad que sí? El otro cateto será la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos este otro cateto al cuadrado, ¿verdad que sí? Entonces, la medida de PC del otro cateto de ese triángulo rectángulo será la raíz cuadrada de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que es 1 al cuadrado, menos la medida del otro cateto, que es x, que acabamos de encontrar que es 1/2 al cuadrado, ¿verdad que sí? Y esto da la raíz cuadrada de 1, porque 1 al cuadrado es 1, menos, y 1/2 al cuadrado es 1 al cuadrado 1 sobre 2 al cuadrado 4, ¿verdad? Aplicando una ley de exponentes que dice una fracción elevada a una exponente es el numerador de ese exponente y el denominador de ese exponente. Y esto sería la raíz cuadrada de, y 1 podemos escribirlo como 4 cuartos para cambiarlo a el denominador 4, ¿verdad? Porque 4 entre 4 da 1, menos un cuarto. O sea, la raíz cuadrada de 4 cuartos menos un cuarto, 3 cuartos. Podemos hacer la resta, tenemos el mismo denominador, y ese es el denominador que lleva el resultado, y restamos el numerador 4 menos 1, 3. Y esto sería la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 4, y eso es la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 4, que es 2. Y recuerde que OPC habíamos visto que iba a ser la y, la ordenada de ese punto trigonométrico P de pi tercio, porque fíjense que es la distancia que hay desde ese punto hasta el eje de x. Esa es la ordenada y. Por lo tanto, ya sabemos también cuál es la ordenada. Sabemos cuánto es la x, que es 1/2, y sabemos cuánto es la y, que es la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Así que, por lo tanto, el punto trigonométrico P de pi tercios tiene estas coordenadas. P de pi tercios es el punto que tiene coordenadas. La x es 1/2, la abscisa es 1/2 y la ordenada y es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, cuál es ese segundo punto trigonométrico muy especial que estamos estudiando, ¿verdad que sí? Bueno, el tercer y último, ¿verdad?, de los puntos estos especiales que estamos estudiando es el punto trigonométrico que corresponde a pi sobre 6, ¿ok? A pi sobre 6. Así es que nos vamos a plantearnos ahora este siguiente problema. Según nos planteamos el problema de determinar las coordenadas del punto trigonométrico P de pi cuarto, que fue el primer punto trigonométrico especial que estamos estudiando ahora, y el segundo fue determinar las coordenadas del punto trigonométrico P de pi tercios, ahora nos va a plantear el problema de determinar las coordenadas del punto trigonométrico P de pi sobre 6. Ese es el tercero y último punto trigonométrico especial que vamos a estudiar ahora. Recuerde que ya teníamos los puntos trigonométricos cuadrantales: P de 0, P de 2pi, P de negativo 2pi, P de pi sobre 2, P de negativo 3pi sobre 2, P de pi, P de negativo pi, P de 3pi sobre 2 y P de negativo pi sobre 2. Y ahora tenemos estos tres puntos trigonométricos: el P de pi cuartos, que ya terminamos sus coordenadas, que recuerden que eran la raíz cuadrada de 2 sobre 2, raíz cuadrada de 2 sobre 2, la de P de pi tercio, que son sus coordenadas 1/2, raíz cuadrada de 3 sobre 2, y ahora vamos a ver las coordenadas del punto trigonométrico P de pi sexto, y ese sería el tercer y último punto trigonométrico especial que estamos considerando, ¿ok? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues primeramente a ver qué es lo que es pi sobre 6. Mire, vea que esa cantidad pi sobre 6, ¿verdad?, para la cual yo estoy tratando de determinar su punto trigonométrico y sus coordenadas, ¿dónde estará localizado? Pues mire, pi sobre 6 yo puedo pensar que es pi sobre 3
dividido entre 2, ¿verdad? Que la aritmética que usted ya conoce le dice fácilmente que pi sobre 6 es la mitad de pi sobre 3. La mitad de pi sobre 3. Porque si yo pi sobre 3 lo divido entre 2 para buscar su mitad. Esto es lo mismo que pi sobre 3, la primera fracción multiplicada, la división se cambia una multiplicación y buscamos el recíproco de esto que es un medio, ¿verdad? Y fíjense que esto sería pi por 1, pi, y 3 por 2, 6. Así que efectivamente, fíjense que pi sobre 6 es la mitad de pi sobre 3. Así que para yo buscar el punto trigonométrico que le corresponde a pi sobre 6, tengo que caminar la mitad de la distancia, que tengo que caminar para llegar hasta el punto trigonométrico p de pi tercios, que ya lo conocemos, ¿verdad que sí? Luego, por lo tanto, ese punto trigonométrico p de pi sobre 6 se localizará a la mitad del camino T. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí también un dibujito de un círculo unitario para ir interpretando lo que estamos analizando en esa discusión, ¿ok? Vamos a dibujar aquí más o menos, ¿verdad? A ver si nos sale bastante bien un círculo unitario. Este es el eje de Y, este es el eje de X, así es que el círculo unitario lo irá más o menos así, ¿verdad? Aquí tenemos este punto. Y por acá más o menos lo mismo, ¿verdad? Bien. Bueno, fíjense que dice que es la mitad del camino de, vamos a llamar A, que es el punto trigonométrico que le corresponde hacer igual que este que está aquí. Este es el punto A, que es el punto 1, 0, que es de donde siempre dijimos que comenzamos, y que corresponde al punto trigonométrico del número 0, ¿verdad? Hasta el punto trigonométrico P de pi sobre 3. Y vimos que P de pi sobre 3 queda más o menos por aquí, así que quedará más o menos por aquí P de pi sobre 3, ¿verdad que sí? Que ya yo sé que tiene esas coordenadas. 1/2 raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿ok? Bien. Así que si es la mitad del camino, desde este punto A, que es el punto trigonométrico que le corresponde a 0, hasta este punto trigonométrico que le corresponde a pi sobre 3, la mitad de ese camino yo diría que es más o menos por aquí, ¿verdad que sí? P de pi sobre 6 debe quedar por ahí más o menos ahí, ¿verdad? Y fíjese entonces que si ese es el punto trigonométrico que le corresponde a pi sobre 6 es la distancia que yo tengo que caminar desde el punto 1, 0, que es donde siempre empezamos a caminar en el círculo unitario para determinar puntos trigonométricos, hasta ahí. O sea que esto mide pi sobre 6, ¿verdad? Y como dijimos que esto es la mitad de la distancia desde aquí hasta acá, pues si este es pi sobre 6, esta otra distancia es la otra mitad, pi sobre 6, ¿verdad que sí? De hecho, fíjese que si usted suma pi sobre 6 más pi sobre 6, lo puede sumar porque tienen denominadores iguales, ¿verdad? Y sería 2pi sobre 6. Pi más pi, 2pi sobre 6. Y 2pi sobre 6, cancela el 2 con el 6 y nos queda pi sobre 3, ¿verdad? Porque el 6 al dividirlo entre 2 da a 3. Así que efectivamente, fíjense que pi sobre 6 más pi sobre 6 da pi sobre 3, la distancia que hay que caminar desde aquí hasta llegar al punto trigonométrico P de pi sobre 3. ¿Ven? Bien. Fíjense entonces también que cuánto será esto. ¿Cuánto medirá esta distancia acá desde P de pi tercios hasta este punto PB, que es el punto 0,1, ¿verdad? Y que corresponde al punto trigonométrico del número pi medios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues mire, la distancia que habrá desde aquí hasta aquí será la distancia que hay desde aquí hasta aquí, que es precisamente pi medios, menos la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿verdad que sí? Así que note que pi medios, la distancia que hay que caminar desde aquí hasta aquí, menos pi tercios, que es la distancia que hay que caminar desde aquí hasta el punto trigonométrico P de pi tercios. Bueno, aquí necesitamos el denominador común entre 2 y 3, que como son primos, pues el producto de ellos es el denominador común, que es 6. Así que el denominador común es sextos, ¿verdad? Y el 2 tengo que multiplicarlo por 3 para que me dé 6, así que arriba el pi también por 3. Y el 3 lo tengo que multiplicar por 2 para que me dé 6, así que arriba 3 multiplico por 2. Y eso sería 3pi menos 2pi, 1pi sobre el denominador común 6. O sea que también este pedacito de aquí mide pi sobre 6, ¿ok? Pi sobre 6. Bien.
Luego, vea que este arco que va desde aquí, desde el punto A hasta el punto P de pi sobre 6, el arco que va desde A hasta P de pi sobre 6, ¿ya? Ajá, vamos a decir así, ajá. Bueno, ya hemos visto eso, ¿verdad? Va a ser congruente con ese arco que va entonces desde P de pi sobre 3 hasta B. P de pi sobre 3 hasta B, ¿verdad que sí? Pues miden lo mismo. Ambos arcos miden lo mismo, ¿verdad? Pues ambos arcos miden lo mismo. ¿Cuánto miden? Pi sobre 6. Bueno, pues si son arcos congruentes en ese círculo, las cuerdas que ellos subtienden, por otro teorema que estudiamos en la geometría, van a ser congruentes, y que ese teorema lo hemos usado previamente en esta discusión. ¿Así? En consecuencia, la cuerda que va desde P de pi sobre 6 hasta A, esta cuerdita que está aquí, va a ser congruente con esta cuerdita que va desde P de pi sobre 3 hasta pi, porque son cuerdas subtendidas por arcos que son congruentes, miden lo mismo pi sobre 6, ¿verdad que sí? Claro, la cuerda no mide pi sobre 6, lo que mide pi sobre 6 es el arco, ¿verdad? Pero las cuerdas medirán lo mismo, que no es pi sobre 6, mide menos, ¿verdad? Porque es la distancia directa desde ese punto hasta este punto, y desde este punto hasta este punto. Pi sobre 6 es la distancia a lo largo del arco, ¿verdad? Va a ser congruente con el segmento que va desde P de pi tercios hasta B, ¿verdad? Desde P de pi sobre 6 hasta A es lo mismo que desde P de pi sobre 3 hasta B, ¿verdad que sí? Así que vamos a marcar esto, que este arco era congruente con esto, y esta cuerda va siendo congruente con esta, ¿ok? Bien. Considere ahora este segmento P de pi sobre 6C, perpendicular al eje de X, que será este que va desde aquí, desde P de pi sobre 6 hasta el eje de X, ¿verdad? Perpendicularmente. Y recuerde, por lo que hemos discutido, yo puedo conseguir ese segmento, ¿verdad? Porque a través de un punto que está fuera de una recta, pasa una línea que es perpendicular a esa recta, ¿verdad? Y este segmento pertenecería a esa línea que es perpendicular, pasando por el punto P de pi sobre 6 a este segmento, ¿verdad que sí? Dicho sea de paso, vamos a llamar a este punto P de pi sobre 6 con coordenadas X y, que precisamente es lo que estoy buscando. Es lo que estoy buscando, ¿verdad que sí? Ajá, hasta el eje de X, ¿verdad? Muy bien. Y vea que la medida de ese segmento P de pi sobre 6C, al yo quitarle el símbolo de segmento, es la medida de ese segmento. ¿Cuánto medirá? Pues fíjense que sería la y de este punto, ¿verdad que sí? Porque es la distancia perpendicular desde ese punto, P de pi sobre 6, hasta el eje de X. Así que esto mide y, ¿verdad que sí? Y. Así que esto mide y, la y la ordenada del punto trigonométrico P de pi sobre 6, que estoy tratando de determinarla, además de la X, ¿verdad que sí? También a este otro segmento, P de pi sobre 3 D, que va a ser perpendicular al eje de Y, ¿okay? Y vea lo siguiente, a ver, o sea que ahora voy a considerar también este segmento que va desde P de pi tercios, que es este que está aquí, hasta el eje de Y perpendicularmente, este segmento que va así y forma aquí un ángulo recto, ¿verdad? Y vea que la medida de ese segmento P de pi tercios hasta D, si yo le quito, ¿verdad?, el signo de segmento, me refiero a la medida, ¿cuánto es? Pues mire, fíjense que esta distancia que está aquí es la distancia perpendicular que es del punto trigonométrico P de pi tercios hasta el eje de Y, así que sería la abscisa de ese punto trigonométrico P de pi tercios, que ya sabemos, porque lo encontramos ahorita, que era un medio, ¿verdad que sí? Bueno, pues con este análisis que tenemos hasta ahora, terminamos esta lección. Ya prontito espero verlos en la siguiente, la lección número 84, para continuar determinando
las coordenadas de ese tercer punto trigonométrico muy especial, P de pi sobre 6 o P de pi sextos. Hasta entonces,